El Señor los bendiga a cada uno de los presentes. Sean todos muy bienvenidos nuevamente el día de hoy. Vamos a continuar con nuestra serie, La oración que abre los cielos. Vamos a ver en el Evangelio de Lucas, el capítulo 11, versículo 1, por favor. Lucas 11, verso 1. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Juan, en este versículo se refiere a Juan el Bautista. Juan el Bautista. El día de hoy vamos a estudiar a Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre de oración. Dice la Escritura: enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Juan el Bautista tenía discípulos y les enseñaba a orar. Eso es lo que dice este versículo. El día de hoy vamos a estudiar a Juan el Bautista y cómo era un hombre de oración y cómo tenía los cielos abiertos de parte de Dios hacia su vida y hacia su ministerio. Amén. Pero primero quiero hablarles acerca de un gran hombre de oración como lo fue Juan Haid. Luces, por favor. Juan Haid. Vamos a poner una foto para que usted lo conozca. Juan Haid. Su nombre completo: Juan Nelson Haid. Juan Haid nació en 1865 y falleció en 1912. Él nació en el estado de Illinois. Juan Haid fue un guerrero de oración y un misionero en la India. Juan Haid era conocido como el apóstol de oración. Así era conocido él, el apóstol de oración. Y también era conocido como el Haid que ora. En inglés es Praying Haid. Así le llamaban. Luces, por favor. Juan Haid era un misionero cuyo proceder era un poco fuera de lo común. ¿Por qué? Porque los misioneros en la India eran muy activos en el campo misionero. Ellos salían a predicar, salían a visitar aldeas, etcétera, etcétera. Y Haid no. La mayor parte de su tiempo lo empleaba en la oración y muy poco en el evangelismo. Haid oraba horas y horas, a veces días enteros y noches enteras. Haid le daba prioridad a orar y no tanto a comer o a dormir. Incluso su biógrafo dice lo siguiente: si Haid tenía tiempo de comer, comía. Si tenía tiempo de dormir, dormía. Si no, no. Haid comenzó a pedirle a Dios un alma para Cristo por día. Un alma para Cristo por día. Y Dios le contestó. Y al final del año había 365 personas convertidas para Cristo. Bendito sea Dios. Después oró por 2 almas convertidas por día. ¿Y qué cree que lo que pasó? Dios le contestó. Y al final del año se salvaron 800 personas. Le dio aún más de lo que había pedido. Un hombre de oración. Mas aún así, Haid no estaba satisfecho. Él quería más. Después oró por 4 almas por día. Y después por 8 almas por día. Y Dios se lo contestó. Así es. Haid continuó orando y Dios multiplicaba el número de convertidos en la India en gran manera.
Sí predicaba el evangelio, pero la mayor parte de lo que él hacía en el campo misionero era orar, era interceder a favor de las almas perdidas. En ocasiones su cama estaba intacta porque pasaba noches enteras en oración, en el mismo piso de su cuarto, clamando y gimiendo por las almas perdidas, y su cama intacta. Ese era su ministerio, ese era su llamado: orar, orar, orar y orar. Después de su muerte, el médico forense, que es el que examina los cuerpos, estaba impactadísimo al descubrir que el corazón de Hyde no estaba del lado izquierdo, sino al lado derecho de su cuerpo. Estaba impactadísimo. ¿Cómo puede suceder esto? El corazón lo tenemos al lado izquierdo de nuestro cuerpo. ¿Cómo está el corazón de Hyde del lado derecho de su cuerpo? Estaba impactadísimo. Y sus hermanos en Cristo creyeron que por haber orado como lo hacía, con tanta intensidad, su corazón literalmente se movió al lado derecho. Por la intensidad tan profunda, por la agonía con que oraba. Bendito sea Dios. Juan el Bautista. Regresemos a Lucas 11:1, por favor. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Juan el Bautista enseñaba a sus discípulos a orar. Juan el Bautista no era solamente un hombre de oración, no. Era un maestro en la oración. Él enseñaba, él instruía a sus discípulos a orar. Así se ora a Dios, discípulo. Así se pide a Dios, hermano, hermana. Vamos a ver unos aspectos de la vida de Juan el Bautista que nos muestran las características de cómo es una persona de oración. Número 1, una persona de oración es una persona llena del Espíritu Santo de Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 13 al 17, por favor. Dice así: pero el ángel le dijo, esto es al padre de Juan el Bautista, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Versículo 15 nuevamente, por favor. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, vea, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Juan el Bautista iba a ser lleno del Espíritu Santo en su vida. Así iba a ser ese hombre, lleno del Espíritu Santo de Dios. Un hombre de oración será un hombre lleno del Espíritu Santo. Así es. Pues la fuente de donde recibe las llenuras del Espíritu Santo es por medio y a través de la oración. Así es. Es la fuente por donde el discípulo, el cristiano o la cristiana recibe las llenuras del Espíritu Santo en su vida, por medio de la oración. Cristianos llenos del Espíritu Santo serán cristianos que oran,
Serán cristianos que aman orar, que aman estar en la presencia del Dios vivo. Así es. Aman hablar con Dios, aman contemplar la hermosura de Jehová, aman adorarlo, aman la paz que Él da a sus hijos cuando oran. Y como resultado, Dios los llena del Espíritu Santo en sus vidas. Y tú los puedes ver. Son discípulos felices, son discípulos bendecidos, son discípulos estables en su vida espiritual, llenos del Espíritu Santo de Dios en sus vidas, fuertes en lo espiritual. Sus lámparas están llenas de aceite, como las vírgenes prudentes que habló el Señor Jesucristo. Llenas de aceite, que es una figura del Espíritu Santo de Dios. Y no como las vírgenes insensatas, que no tenían aceite, no. Ligeras en su oración, por eso eran insensatas y no tenían aceite, no tenían las llenuras del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eran ligeras en su oración. Hay después oro. Hay después oro. Una vida de oración escasa. Yo pregunto, ¿usted es un cristiano lleno del Espíritu Santo de Dios? ¿Usted es un cristiano de oración que pasa buen tiempo con Dios en oración a solas? ¿Usted ama orar? ¿O su oración es escasa? Un cristiano de oración es un cristiano lleno del Espíritu Santo de Dios. Siguiente punto. Juan el Bautista tenía un ministerio de preparar el camino al Mesías, a Cristo, a Jesús. ¿Y cómo lo iba a preparar? Predicando la palabra de Dios. Su ministerio fue profetizado en el Antiguo Testamento de una manera específica hacia Él. Esto es algo muy grande. Su ministerio fue profetizado en el Antiguo Testamento de una manera específica hacia Él, hacia Juan el Bautista mismo. Evangelio de Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vea, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Una profecía del profeta Isaías específico en cuanto a Juan el Bautista. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Vea usted la grandeza de este hombre. Profetizado de su misma vida en específico en el Antiguo Testamento, acerca de él mismo y de la labor y su ministerio que él iba a llevar a cabo. Eso es algo muy grande. Voz que clama en el desierto, profetizó el profeta Isaías en Isaías 40. Preparad camino al Señor, enderezad calzada y lo torcido se enderece, dice la Biblia. Y permítame decirle que para poder enderezar lo torcido de los corazones de las personas y la dureza del corazón de los hombres, se necesita ¿qué? Unción. Así es. Y solamente hay una manera de recibir la unción: por medio de la oración. La unción no viene por ningún otro medio, por ningún otro conducto, sino por medio de la oración. Así es. Solamente hay una manera de recibir la unción: por medio de la oración. Juan el Bautista tenía un ministerio muy poderoso, muy poderoso. Veamos aquí mismo, capítulo 3, versículos 5 y 6. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán,
y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Nuevamente el verso 5. Vea el poder de su ministerio. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Multitudes bajaban a ser bautizados por Juan, confesando sus pecados. Qué escena tan grande y tan maravillosa. Él predicando lleno del Espíritu Santo, como la primera característica que estudiamos. Y las almas tocadas en sus corazones por el Espíritu Santo de Dios, del cual este hombre estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y cuando les decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse de sus pecados, dejen sus pecados, dejen sus maldades, vuélvanse a Dios, entréguenle a Dios su vida, etcétera, etcétera. La gente era tocada por el Espíritu Santo de Dios y bajaban a las aguas confesando sus pecados, atravesados en sus corazones, arrepentidos por sus pecados. Así es. Tenía un ministerio muy poderoso. Había mucho poder, ¿cierto o no? Había mucha unción y había mucha oración. Mucha oración. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Poder para convertir las almas a Dios. Aleluya. Juan el Bautista tenía los cielos abiertos hacia su vida y hacia su ministerio. Multitudes confesando sus pecados cuando él los bautizaba. Oh, qué escena tan grande y tan maravillosa, ¿cierto o no? Bajaban las multitudes a ser bautizados por Juan, confesando sus pecados. Yo he sido esto, yo he sido aquello, yo he sido una mujer así, yo he sido un varón así, etcétera, etcétera, confesando sus pecados. Sin importar que la gente los escuchara, ni que la gente los viera confesando sus pecados a Dios. Moliendo por completo la soberbia y el orgullo de los corazones de las personas. Enderezando lo torcido, como dice el profeta Isaías. Qué cosa más bella. Allí estaba el fruto de muchos años. Allí estaba el fruto de toda una vida de oración de Juan el Bautista, en el cual se estuvo preparando año tras año para el ministerio, para lo cual había sido llamado. Así es. ¿Para qué? Para recibir esta bendición, este fruto. Años y años de su vida, preparando el momento en que Dios le iba a abrir la puerta para que comenzara su ministerio a predicar y se cumpliera la profecía de Isaías 40 en su vida. Él tenía el gran peso sobre su alma, la gran responsabilidad que Dios le había dado. Él leía Isaías 40 y decía: aquí estoy yo, este es el ministerio que Dios me ha concedido, para esto he sido llamado. Por eso caía de rodillas el hermano para orar a Dios y pedir su poder y su ayuda. Por eso era un hombre de oración. Por eso era todo un maestro en la oración, como para enseñar a sus discípulos a orar. Un hombre sumamente espiritual. Y el mismo Juan reconocía que tenía poder de Dios en su vida, claro. Él dijo lo siguiente: yo os bautizo en agua, pero el que viene tras mí, Jesús, Él es más poderoso que yo. Reconocía el gran poder de Jesús, pero también reconocía con humildad que tenía Él mismo poder de Dios en Él. Él es más poderoso que yo, dándole a Dios el crédito y la gloria por el poder que Él mismo reconocía que había en Él. Un cristiano de oración va a ser una persona con poder de Dios en su vida, con el respaldo de Dios, la unción del Espíritu Santo en él. Poder de Dios para tocar los corazones de las personas. Poder de Dios para que las personas a las que les hables se interesen en Dios. Poder de Dios para cuando les hables a tus hijos. Poder de Dios cuando le hables a tu esposa o a tu esposo. Cuando le hables a los compañeros del trabajo y mediten en la palabra que tú les estás compartiendo. Poder de Dios.
Así vas a salir de tu cuarto de oración, con poder de Dios. Así es. Mas aquellos que son predicadores, que tienen el llamado de predicar el evangelio y que son hombres de oración, ellos verán profundas convicciones de pecados en sus oyentes, en sus congregantes. Van a haber profundos arrepentimientos en las personas que los escuchan. Van a haber salvaciones sólidas en sus oyentes, salvaciones estables, poder de Dios detrás de los púlpitos, de aquellos hombres que son hombres de oración. Un cristiano, una cristiana de oración tendrá poder de Dios. Vas a sentir el respaldo del Espíritu Santo cuando le hables a la gente de Dios, hermano, hermana. Cuando te sientes con tus hijos, vas a sentir que fluye el bendito Espíritu de Dios y de alguna manera les abre los ojos, les abre el entendimiento para comprender las Escrituras. Vas a tener la gracia de Dios en tu vida cuando le hables a la gente de Jesús. Tercer característica de una persona de oración. Un cristiano de oración es una persona que confronta y reprende el pecado de la gente a su alrededor. Está tan llena y tan afectada en su alma por el Espíritu Santo de Dios que reprende el pecado porque el pecado ofende a Dios y para que las personas se arrepientan y le entreguen su vida a Dios. Por eso reprende el pecado. Un cristiano de oración es tan afectado en su oración por el Espíritu Santo de Dios que va a llevarlo a reprender, a confrontar, a exhortar a las personas porque sus vidas están ofendiendo a Dios y para que se arrepientan. Veamos cómo Dios hace esto por medio de la oración. Libro de Jeremías, capítulo 23, el versículo 22. Jeremías 23, 22. Dice así, aquí está Dios hablando. Y dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Vuelvo a leer. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si ellos hubieran estado en mi secreto, si ellos hubieran estado a solas conmigo, si ellos hubieran estado en la oración delante de mí, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Al estar con Dios en oración, recibiremos de Dios palabra para predicarle a las personas. Es lo que dice este pasaje. ¿Y cuál sería el resultado y el efecto? Y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Vea, aquí Dios le está atribuyendo poder a la oración. Le está atribuyendo poder a la oración, donde recibiremos palabra para predicar, para reprender, para exhortar a las personas para que se vuelvan de sus pecados a Dios. Ahora, tristemente, esto no se ve hoy en día. Las personas entran a sus iglesias y salen como entraron, ¿cierto o no? No hay poder de Dios. No hay quien reprenda el pecado de las personas hoy en día. Así como entran, así salen. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Hoy en día no se reprende el pecado. Un ejemplo de los pastores modernos hoy en día, detrás del púlpito. No, hermanos, no debemos andar con enojos y en pleitos los unos con los otros, hermanos, no. Esa es la reprensión del púlpito. ¿Cierto o no? Igual es que el sacerdote Elí en el Antiguo Testamento, sus hijos fornicaban con las mujeres en el templo. ¿Y qué les dijo Elí? Les dijo, no, hijos míos, no es buena la fama que oigo de ustedes. Tibios, ¿o no?
¿Cómo que no es buena la fama que oigo de ustedes? No, hijos míos. Vamos a ver cómo un hombre de oración reprende el pecado de una manera clara y directa. Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete. Deje sus pecados, deje sus maldades. Le predicaba arrepentimiento, reprendía el pecado de las personas. Cuando tú predicas arrepentimiento, automáticamente se está reprendiendo el pecado de las personas y de tus oyentes, porque les estás diciendo: arrepiéntete. ¿De qué? De tus pecados. Deje sus pecados, eso es el arrepentimiento. Deje de ofender a su prójimo, deje sus adulterios, deje sus fornicaciones, deje sus mentiras, deje sus amarguras, mujer. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Eso es una reprensión. Dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, etcétera, etcétera. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Ese es un mensaje de arrepentimiento, llevando a la gente que te oye a que dejen sus pecados y sus maldades. Pero hoy en día estamos escasos de eso. La gente sale feliz de sus iglesias. ¿Cómo está eso? Así como entran, así salen. ¿Cómo está eso? Y bajaba la gente confesando sus pecados, como lo leímos. ¿Por qué? Porque Juan los reprendía por sus pecados, por eso los confesaban. Reprendía el pecado de la gente. También reprendía a los líderes religiosos. Veamos aquí en Mateo 3, versículos del 7 al 10. Dice así: al ver Juan el Bautista, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así se dirigía a ellos cuando los veía Juan el Bautista, que venían a su bautismo. Los reprendía por su pecado. Así es. Los exhortaba también y les decía: haced frutos dignos de arrepentimiento. Arrepiéntete bien, porque tú no estás arrepentido. ¿Qué más? Quitaba los engaños que tenían ellos en sus mentes y en sus corazones. Y ni pienses dentro de ti mismo que eres hijo de Abraham. No, tú no eres hijo de Abraham. Así les decía Jesús a los fariseos también cuando decían que eran hijos de Abraham. No, si fueras hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero buscas y procuras matarme a mí, les dijo. No, tú no eres hijo de Abraham. Quítate los engaños de tu mente. Les decía que tú estás bien con Dios, que eres hijo de Abraham. No, tú no estás bien con Dios. Y usted también no se engaña a sí mismo diciendo que es cristiano cuando todavía practica el pecado en su vida. Todavía miente o se enoja o se aira o codicia con sus ojos al sexo opuesto. Usted no es cristiano. Quítese el engaño de su propio corazón pensando que usted es un hijo de Dios y que va al cielo. No, usted no es así. Así es. Juan el Bautista también reprendía a los líderes políticos, como lo hizo con el rey Herodes. Lucas 3, versículo 19. Dice así, Lucas 3, 19. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Vea, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan, Juan lo reprendía al rey.
No solamente reprendía a la gente, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. No solamente reprendía a los líderes religiosos que venían a su bautismo, también reprendía al mismo rey. Herodes siendo reprendido por Juan a causa de Herodías. Y luego dice, ¿por qué lo reprendía? A causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. ¿Por qué lo reprendía? A causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. El rey Herodes estaba con la mujer de Felipe, su hermano. Y en el Evangelio de Marcos, dice la Biblia que Juan el Bautista le predicaba y le decía, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Estás en adulterio, rey. Así, fíjate más qué palabras. Una persona de oración va a reprender el pecado de la gente a su alrededor. No puede consentir que la gente a su alrededor esté blasfemando a Dios. Tengan una boca maldiciendo y diciendo groserías y toda clase de maldades. No va a consentir con el pecado de la gente a su alrededor. Los cristianos de oración le van a hacer ver a las personas que sus vidas no están bien con Dios. ¿Cómo? Con amor, pero también de una manera clara y directa. Así es. Por ejemplo, le van a decir, mire, su vida está mal con Dios y usted necesita arrepentirse. Busque a Dios. Jesús puede cambiar su vida, su manera de vivir, que está mal con Él. Hay un cielo eterno, pero también hay un infierno de fuego. Y Dios lo va a mandar para allá si no se arrepiente. Busque a Jesús con amor, pero de una manera clara y directa. Así es. En lo secreto, en la oración, Dios afecta a nuestro corazón para amar la santidad y para aborrecer el pecado. Dios forma el carácter y el corazón de sus hijos cuando son hijos de oración, hijas de oración. Nos afecta de tal manera para amar la santidad, pero para aborrecer el pecado. Dice la Biblia en el libro de Hebreos acerca de Jesús, porque has amado la justicia y aborrecido la maldad. Ese era el carácter de Jesús. Amaba la justicia, lo justo, lo recto y lo santo, pero aborrecía la maldad. Por eso se reprende el pecado, porque Dios en la oración te afecta. Te afecta de su santidad, de su amor a Dios. Y el pecado lo ofende a Dios. Y por eso reprendes el pecado. Y también para que la persona no se pierda, para que se arrepienta. Veamos nuevamente Jeremías 23, 22, por favor. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. El sello, la confirmación de que Juan el Bautista era un hombre de oración y de que estaba en el secreto de Jehová, es de que él hacía volver al pueblo de su mal camino y de la maldad de sus obras, ¿cierto o no? Claro que sí. Esto se cumplió de una manera literal en Juan el Bautista. Él estaba en el secreto de Jehová. ¿Y qué era lo que hacía? Le hacía oír las palabras de Dios al pueblo. Y lo hacían volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Él hará que los padres, iba a volver su corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y de los rebeldes a la prudencia de los justos.
Él iba a hacer volver el corazón de las personas a Dios. Este pasaje se cumplió en la vida de Juan el Bautista de una manera literal, que él era un hombre de oración que estaba en el secreto de Jehová, ¿cierto o no? Literal se cumplió en él. Cuando las personas se arrepentían y venían a su bautismo confesando sus pecados, los hacía volver de su mal camino y de la maldad de sus obras, porque él estaba en el secreto de Dios. Era un hombre de oración. Así es. Hay un resultado de estar en el secreto con Dios. Habrían hecho el volver al pueblo de su mal camino. Así es. Hay un resultado de estar en el secreto con Dios. Habrían hecho volver al pueblo de su mal camino. Ese es el resultado de estar en el secreto con Dios. Hay un resultado de estar en oración con Dios, hermano. Va a haber fruto, es lo que está diciendo aquí. Va a haber fruto. No vamos a salir con las manos vacías de cuando estemos en el secreto con Dios. Va a haber fruto. Va a haber conversiones a Cristo, es lo que está diciendo ahí. Vamos a hacerle oír a las personas las palabras de Dios, como dice ahí. Y las personas se van a volver a Jesús. Incluso el Señor Jesús habló de ese secreto del pasaje que estamos estudiando de Jeremías. El Señor Jesucristo dijo: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aleluya. El mismo secreto de Jeremías 23:22, el Señor Jesucristo lo mencionó, ligado con la oración. Cuando ores, entra en tu aposento, en tu cuarto, y cerrada la puerta, que nos habla de una privacidad entre tú y Dios, de tú y Dios a solas, de estar en el secreto de Jehová, de estar en el secreto de Dios, de estar en su santa presencia. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este es el fruto de estar en el secreto con Dios. Serás recompensado en público. Serás recompensado en público, hermano, hermana. Así es. Quizás no veremos multitudes bajar a las aguas como con Juan el Bautista, ok. Pero sí va Dios a contestar tus oraciones. Amén. Serás recompensado en público. Va a haber bendición de parte de Dios hacia tu vida. Amado hermano, métete en el secreto con Dios. Métete en el secreto con Dios. Ora a Dios hasta que te recompense en público, hasta que tus oraciones sean contestadas por Él. Amén. Amén. Que seamos de esas personas que habla este pasaje. Si ellos hubieran estado en mi secreto, que ahí estemos tú y yo, en el secreto de Jehová, hermano, en el secreto de Jehová, hermana. ¿Para qué? Para hacer volver a las personas de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Para qué? Para hacerle a las personas oír sus palabras de Dios, predicar el evangelio con poder y con unción, para que se vuelvan de sus malos caminos a Dios. ¿Y de dónde viene toda esta bendición? De estar en el secreto con Dios, de estar de rodillas ante su presencia, cerrada la puerta, tú y Dios, sin distracciones, dándole a Dios el tiempo que Él merece, dándole a Dios la calidad que Él merece, la importancia que Él merece, sin celulares, hermano, en tu cuarto de oración, sin distraerte con mensajes de texto ni llamadas que te pudieran llegar a entrar, dándole a Dios la importancia. Tú eres lo más importante para mí y las almas eternas que tú creaste, que necesitan salvarse y volverse de su mal camino, Señor. Métete en el secreto con Dios
Que seas un hombre o una mujer de oración. Que sepa doblar sus rodillas ante su Creador, ante un Dios bueno y compasivo. Que esto es lo que Él verdaderamente anhela hacer. Que la gente se vuelva de su mal camino y de la maldad de sus obras, porque Dios es un Dios bueno. Él no quiere la muerte del que muere, sino que vivan. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y dónde tenemos que estar los cristianos? En el secreto de Dios. Aleluya. Con Dios en oración. Ser hombres y mujeres que sepan doblar sus rodillas y clamar al Dios del cielo. Que sepan como Juan Hyde pedirle almas a Dios. Primero le pidió una diario y Dios se la dio. Ahí tienes, Juan Hyde, 365 almas al año. Y cuando le pidió 2, ¿no cree que Dios se enfadó? Ay, me va a pedir más. No, después le pidió 4, después le pidió 8. ¿No dice la palabra, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra? Amado hermano, sea un hombre de oración. Seamos hombres de oración que sepamos cómo clamar al Dios del cielo y cómo pedir. ¿No dijo Jesús, el que pide recibe? El que busca halla. Ligado con el tema de la oración cuando dijo esas palabras Jesús. Me voy a meter a orar. Voy a ser recompensado en público, Señor, porque así lo dijo Jesús. Aleluya. Mis oraciones van a llegar al trono de Dios. Y Dios me va a contestar. Se tarde lo que se tarde, hermano. A veces tardan las oraciones en ser contestadas. No te preocupes. Ejercita la paciencia. Pero de que vendrán, vendrán. Dios va a contestar las oraciones por las personas que has estado pidiendo. ¿Y qué hacemos por mientras? Seguir pidiendo. Gloria a Dios. Seguiremos pidiendo y pidiendo y pidiendo. Amén. Amén, gloria a Dios. Cerremos nuestros ojos, por favor. Cierre sus ojos. Seamos hombres de oración. Amemos el secreto con Dios. Estar con Él en lo secreto. Amemos ese lugar tan hermoso donde está Él. Donde nos vamos a encontrar con su presencia bendita del Espíritu Santo. Donde Él nos va a cargar nuestro corazón para orar con gemidos indecibles conforme a la voluntad de Dios. Por las almas que están perdidas. Aleluya. Amemos postrarnos delante de Él. Amemos y anhelemos ser útiles para Dios en nuestra oración. Incluso pedírselo cuando nos vamos a postrar a orar. Señor, aquí estoy, úsame. Aquí estoy, Señor. Permíteme ser una bendición y que tu reino avance el día de hoy que voy a orar. Que venga tu reino, extiende tu reino en esta tierra, Señor, que está perdida. Recompensa mi oración en público, Señor. Que con mis ojos pueda ver la respuesta de mis oraciones. De cómo la gente se vuelve de su mal camino y de la maldad de sus obras. En el nombre de Jesús. Amén.